Filósofo, estudió matemáticas en la Universidad de Dijon, Francia. Tiene una maestría en filosofía en la Universidad Nacional de Colombia. Fue 2 veces aspirante al presidente de Colombia y obtuvo una de las votaciones más altas para el cargo en 2010. Es un placer para Movimiento Click tener al doctor Antanas Mockus. Start your computations from time 1. Sí, tocó. Bueno, entonces me voy a poner de pie. Bien. Siempre es un misterio saber qué es lo que vale la pena explicitar. O sea, a veces uno explicita cuando no hay que explicitar y al revés. Entonces, recuerdo cuando tenía la edad de ustedes, cualquier acercamiento estaba basado en la tragedia. O sea, yo estaba down, estaba vuelto nada, y creía que lograr que la mujer se apiade de mí era la manera de acercarme al amor. Entonces, obviamente fue un fracaso. O sea, uno no pasa fácilmente de la película súper depresiva al encanto de la caricia. Lo que hice después fue fundar un club de baile, un grupo de baile, solo 8 personas, 4 sardinos, 4 sardinas, y evidentemente ahí sí cambió la cosa. Las 4 sardinas hicieron una apuesta entre ellas de quién se cuadraba primero al profe. Entonces la competencia sirvió. Bien, voy a empezar. Entonces, por ahí tengo una cómplice que va a pasar las diapos, pero no la veo. Allá está. Muy lejos. Bueno, entonces, nos defendemos. Bien, pues el juego de palabras es obvio, entonces es un pretexto para arrancar con la primera diapositiva. Es posible que hablar de clítoris violente un poco en una reunión de estas, aunque también es posible que todos estemos tan familiarizados con el tema que pues, es como abrir una puerta abierta. Yo traje una serie de cosas, pero un vaso irrompible, un frasco de Acid Mantle, versión genérico. De una vez hago lo que iba a hacer. Ven, este es un vaso con, ¿cómo se llama esa membrana de plástico? Winnipeg, ustedes están mucho más informados que yo. Entonces, ustedes pueden atribuir un sentido a esto. Ya. Bueno, espero que algunos hombres cuando se masturben se acuerden de este gesto. Porque además aquí se forma una membranita que juega con el glande preciosamente. O sea, yo ya estaba abandonando la masturbación y regresé gracias a este método. Y el Acid Mantle lubrica un poco.
lo pueden utilizar otros tipos de... Bueno. Entonces, esto hace 50 años no hubiera podido ser dicho. Algo ha cambiado, estamos en una época muy distinta. Nadie se escandaliza, pues de pronto alguien dirá en el momento de hacer el amor, quite profe, quite profe. Pero en la generación mía, uno tenía fantasmas machistas. O sea, era, digamos, alguna caricatura, era algo así, pero si la mayoría de mis amigos encuentran esta sardina atractiva, ¿por qué yo no? Entonces, bueno, yo le agradezco mucho a las sardinas que me tuvieron paciencia. La paciencia es clave. Una de estas sardinas me decía, no hay afán, no hay afán. Bueno, hay una parte que hoy en día tratamos también con cierta delicadeza, que es cómo fue mi relación con toda esta área. Preparación para la primera comunión como a los 10 años, mayorcito. Entonces uno pasa por el no fornicarás. Pues el sacerdote le puso una versión un poco más bonita, no pecarás contra la pureza. Bueno, con el paso del tiempo, reincidía. Entonces el sacerdote, pues ambos tenemos una rutina. ¿Has pecado contra la pureza? Sí, padre. ¿Solo o acompañado? Entonces uno ahí desde el dolor profundo decía, solo. Bueno, en todo caso, la época que me ha tocado vivir estuvo marcada por muchos debates sobre la sexualidad. El informe 15 fue publicado en el 48, Vida, comportamiento sexual del hombre. En el 53 publicaron el resultado en total fueron 20.000 de entrevistas sobre la vida sexual y el que eso se hubiera hecho y se hubiera publicado el resultado generó el tema religioso era pues, como el predominante. Tartamudeo no por abuso de... Bueno, entonces después vino Masters y Johnson, entonces se volvió para mí un dilema. Yo podía mirar la cosa desde la religión, entonces cada vez que incurría en el comportamiento mencionado, vivía como el combate del bien y del mal en eso, o sea, vencerá el bien o vencerá el mal. La confrontación de dos fuerzas tremendas. Entonces cuando leí estos informes o algunos de estos informes, Masters y Johnson, todavía lo tengo, pues pasé de la rabia contra la religión a la rabia contra el estudio positivista del acto de hacer el amor. O sea, empezaron a medir cuánto subía la frecuencia de las pulsaciones, de la tensión arterial, ciertos volúmenes. Bueno, eso generó todo un debate porque cerca del 70%, espero no equivocarme en la cifra, cerca del 70% de las mujeres, según la manera de preguntar, no conocían el orgasmo. Después vino el informe HIT, que tenía un subtítulo, le indicó algo así como el comportamiento sexual de la mujer, preguntado por una mujer. O sea, el feminismo arrancó con esa pelea. El orgasmo de las mujeres es distinto del orgasmo de los hombres. Y si usted pregunta como si fuera lo mismo, pues obtiene una relativamente baja frecuencia. Entonces, digamos, casi que se presentaba antes del informe Master Johnson una especie bueno, y Freud había escrito unas barrabasadas terribles de la envidia del pene. Entonces, que las mujeres, digamos, eran psiquiátricamente o psicológicamente distintas por la... Bueno, estoy contra un fondo imprevisto.
Bueno, entonces, pues ahí apareció el clítoris. O sea, gracias al clítoris, si se contabilizaban como orgasmos los que se logran vía clítoris, la mujer arrasa el número de orgasmos. Bien. Bueno. Siguiente, ahora sí en serio. Buscando el clic. Bien. Prestar atención será el bien más valioso en el próximo futuro. O sea, páreme bolas 5 minutos, páreme bolas 3 minutos, déjeme contarle esta idea, déjeme compartir esta experiencia, déjeme compartir este proyecto. El regalarle tiempo a la otra persona para que lo escuche a uno o uno escucharla va a ser lo clave. Eso es tal vez el mensaje principal que quisiera dejar hoy. Entonces a veces uno consigue atención pues haciendo gestos como los que hice al principio. Bien. Traía preparado un solo vaso, entonces me facilitaron aquí en la cocina de la Cámara de Comercio. Bueno, no puede quedar atrapado en... Bien. Siguiente. Pues ya está explicado. Pero de pronto me estoy metiendo con su intimidad y es injusto. O sea, yo me acuerdo cuando descubrí que uno, viendo cine donde la gente se besa, pues aprende a besarse. Por eso son a veces las películas para mayores de 14. Entonces, durante parte de mi vida yo decía, es una intromisión, ¿por qué no dejan que nos besemos como se nos ocurra cuando se nos ocurra? ¿Por qué tenemos que copiar? ¿Por qué tenemos que aceptar paradigmas? Una película, Bill Littis, me cambió la vida. Digamos, en el amor yo era un poco como reggaetón y también uno podía hacer The Wall, o sea, rock, pero de pronto uno podía tener ritmos completamente distintos, mucho más sensuales, mucho más... Bueno, dirán que soy un obseso. Entonces, ¿qué se hizo? Desapareció. Bueno, listo. Siguiente. Bueno, el clítoris le agradece a los mimos. Entonces vamos a ver un video de cómo guardamos gratitud con los mimos. Pues los mimos son los mimos de consentir y son los mimos de organizar. Siguiente. Bueno, una advertencia ahí. El clítoris es delicado. Siguiente. Bueno, entonces explico esto un poco. Hubo una ocupación de la Universidad Nacional, recién nombrado yo de rector. Lo que se supo fue que yo hablé de orinarme sobre los estudiantes. Fue una mención verbal. Pero un profesor dijo, yo estaba ahí, yo vi al rector orinándose sobre los estudiantes. Toda reunión durante ese año con estudiantes desembocaba en algún momento de la reunión en la pregunta de por qué usted se orinó sobre los estudiantes. Los estudiantes estaban abajo de un balcón. Yo dije la frase, no hice. Dije la frase, lo único que falta aquí es que, como en una película de Raval, yo me orine sobre los estudiantes. Una mención verbal. Pero el testimonio de la otra persona lo volvió un hecho real. Entonces, ¿qué es la realidad? Se volvió el tema a propósito de... Bueno, pero lo bonito que sucedió en Manizales no circuló. Como yo había prometido no hablar con encapuchados, y había una comisión que no iba a resolver el problema, estábamos en plena constituyente, yo tenía una cita con miembros de la constituyente sobre educación pública. Entonces yo dije, que pasen los encapuchados, ojalá se encapucha, y yo me siento aquí mirando la pared y ellos se sientan mirando la pared de allá.
que así yo ni me doy cuenta si son encapuchados o no. Ojalá estén sin capucha, confíen en que no los voy a delatar, que no los voy a... Bueno. Entonces hablamos 3 horas y resultó la cosa suficiente para levantar la ocupación. Y ese fue fue un gesto, no sé si de mutuo respeto o de imaginación, que permitió hacer una gestión interesante en la Universidad Nacional. Bueno, después la cosa terminó en el León de Grave, de manera un poco brusca. Bien. Entonces, ¿qué es la actitud performativa? Es cuando uno dice las cosas haciendo algo. O sea, si yo les digo que esto puede representar una especie de filo suave que estimula, pero no tengo el vaso en la mano, no, pues digo menos. Entonces, la fuerza de la palabra es clave en todo esto. Bueno, la actitud objetivante, la mejor manera de les recordar algunas películas donde está Woody Allen a punto de besar a su novia y se desdobla. Y entonces el otro Woody Allen empieza a darle consejos al que está performando. Empieza a aterrarse, Entonces, pues todos estos libros que cité de estudios sobre sexualidad son libros que adoptan una actitud objetivante. O sea, a veces se habla del antropólogo social que asiste a una reunión y no se toma en serio el objetivo de la reunión, sino mide cuántas veces él miró en dirección a él. Entonces es como salirse del acuario, un pescado, y mirar el acuario desde fuera. Bien. Siguiente. Esa es mi definición de hacer clic. Ustedes andan en clic, entonces, nosotros en clave de clic que podemos compartir. Siguiente. Y ahora sí, los mimos. Yo recuerdo que cuando él empezó o inventó los mimos, la prensa se reía de antaño. De estos largos y oscuros túneles ubicados bajo el centro de Bogotá, se preparan 20 jóvenes que pretenden enseñarles a los habitantes de la ciudad cómo vivir civilizadamente en una capital. Es a través del arte, ¿sí? A través de nuestra postura de la estética y de la ética, vamos a poner en servicio nuestro trabajo para dar educación ciudadana. Creo que la disposición a dejarse corregir es el complemento que espero frente a los mimos. O sea, los mimos solos no bastan. Ahora necesitamos que la gente acepte al mimo. Algún día no muy lejano habrá el 20 de julio un contingente de mimos. En medio de los rangers y los maquillados con colores de la selva, que merecen, por otra parte, nuestro respeto enorme, pero también se comprenderá que la sociedad se defiende con el arte. Siguiente. Bueno, entonces, Foucault ayudó a entender el cristianismo es un aprovechador del tabú o de los tabúes que existen alrededor de la sexualidad. Entonces, bueno, eso tiene ramificaciones terribles como el abuso de niños, pero tiene el lado bonito de que la sexualidad es incorporada en una narrativa donde se enfrentan el bien y el mal. O sea, no caer en la tentación está también sabroso, o sea, caer en la tentación es sabroso, pero a veces no caer en ella es todavía más sabroso. Bien, o sea, a veces uno tiene una especie de protector, un ángel de la guardia que le dice, no, y a veces hay un mecanismo físico que impide que el acoso se traduzca
en realidades. Hay una autoprotección, pero bueno, no más. Siguiente. Bien, ahora alguna gente ve la sexualidad como expresión de la biología, y obviamente en la sexualidad hay biología, y hay aptitud biológica para… Pero la sexualidad está atravesada por la cultura radicalmente, y cada vez más. Entonces, el informe yo lo pronuncio HITE, de pronto es HITE. Bueno, digamos, ese informe mostró que la sexualidad de las mujeres era, en muchos casos, digamos, estaba ligada a la sensibilidad del clítoris y de los genitales externos. Bueno, entonces en África en algún momento las élites empezaron a mutilarse y cundió en la sociedad la mutilación. Bueno, entonces se plantea un problema complicadísimo. ¿Seguimos obedeciendo a una regla cultural o consideramos que esa regla cultural es una infamia? O sea, dado el debate anterior, quitarle el clítoris a una mujer, quitarle los genitales externos a una mujer es mutilarla, es castrarla, es quitarle la posibilidad de placer. Entonces, ahora, ¿cómo funciona eso? La mayoría de las familias no quisieran castrar, o castrar no es la palabra, mutilar, hacer la ablación de sus niñas. Pero hay mitos que están en la cultura de esas sociedades, según las cuales mujer que no se le haya hecho la ablación es una mujer que va a ser defectuosa, que va a ser muy libertaria o no va a cumplir sus distintos papeles. Bien, entonces la meta de UNICEF hace unos 4 años era evitar 80 millones de ablaciones. O sea, de lo que estamos hablando no es de un grupo pequeñito, es un grupo social grande. Y bueno, los países han prohibido, han tratado de prohibir la ablación, han sacado leyes contra la ablación. Y en algunos países es ridículo el impacto de la legislación. O sea, la gente se revela, si van a coger preso al que practica la ablación, la gente dice, no, esos son como nuestros sacerdotes, nuestros chamanes, Entonces no se ha logrado, y donde se ha logrado, digamos, todavía falta una ampliación de la escala. Jerry Mackey, es profesor de la Universidad de San Diego, y el artículo más famoso de él está en la revista norteamericana de sociología, que es sobre foot binding y ablación de genitales externos femeninos. Mackey entrevistó bueno, hay una iniciativa de UNICEF y otra de base. Parkinson me acompaña a veces de una manera desagradable, perdónenla. Parkinson, quieto. Gracias. Entonces parece que no me supiera la lección. Bien, entonces Mackey dijo, yo quiero conocer esas iniciativas exitosas. ¿Qué hicieron ustedes para arrancar? Entonces le contaron que esas mujeres que impulsaron la primera iniciativa exitosa de reducción de ablación, las mujeres hicieron talleres con afiches que simplemente tenían unas frases corticas, que era una versión corta de los derechos humanos. Entonces él como economista dijo, bueno, yo entiendo lo que ustedes están haciendo es una coordinación, o sea, vamos a no mutilar a las niñas y vamos a inculcar a las familias y a los jóvenes especialmente que una mujer que no ha sido objeto de ablación no es una mujer inferior. Entonces
Lo que hay que hacer es ver quiénes se casan con quiénes y hacer el cambio todos al tiempo. Bueno, entonces, ¿cómo logró la coordinación del grupo? Eso para un economista es dificilísimo de comprender. Estuvieron haciendo talleres sobre derechos humanos, entonces él pidió que le convocaran la gente que había hecho los primeros talleres. Y les preguntó, ¿qué son esas frases que hacen que ustedes estén actuando de manera distinta? Entonces, las personas, básicamente mujeres que estaban en esta reunión, dijeron, mire, más o menos la mitad dijo, esto representa los mejores sueños de la humanidad. Y la otra mitad dijo, esto es nuestro pasado, así fuimos y así queremos volver a ser. O sea, el enunciado de los derechos humanos tuvo el bellísimo poder de convocar toda la utopía del pasado, toda la idea de edad de oro y también todos los sueños. Desde entonces, cada vez que tengo que hablar de derechos humanos, tomo ese aspecto. Es decir, reúnen a la gente más conservadora, más tradicionalista, con la gente más de vanguardia, porque, pues por lo que dije, porque lo uno describe el mejor tiempo que ha habido hasta ahora y para otros describe un sueño que hay que alcanzar. Siguiente. Códigos. Este es el pedacito académico. Uno no aprende a hablar con un hablante amorfo socialmente. Uno aprende a hablar con gente de carne y hueso que tiene una posición dentro de la división del trabajo, que tiene una posición dentro de la reproducción cultural, que tiene religión, que tiene creencias sobre los alimentos, que tiene creencias sobre la sexualidad. Bueno, entonces, uno, mientras aprende a hablar, también aprende a no decir ciertas cosas, a no hablar de ciertas cosas. Yo, de manera deliberada, acentué mi introducción sobre el tema de sexualidad diciendo alguna gente se puede sentir incómoda. Y, digamos, si sintieron incomodidad, ahí estaba el código. El código dice, uno no viene a decir el vaso hubiera podido ser más alto. Bueno, entonces me estoy saboteando yo mismo, pero... Entonces un código lleva a reconocer contextos. Entonces uno distingue el comedor de la alcoba. Hay cosas de las que no hablaría en el comedor, pues en la alcoba y viceversa. Cuando usted va a la escuela, pues en el salón se habla de cierta manera, en el recreo se habla de otra manera. O sea, digamos, sería rarísimo que el estudiante, por pilo que sea, recite un poema en el recreo, digamos, como desesperado porque no llega la hora de clase para recitarlo en clase. Por ejemplo, una pareja que lleva mucho tiempo junta, van al cine, a la salida se miran y el uno le dice al otro, y dice, suficiente para decirle todo lo que... Cuando uno baila con alguien, ¿estudias o trabajas? No importa un pepino. Lo que importa es que los cuerpos se mueven de cierta manera, el tono de la voz, la dulzura que usted le ponga a la pregunta, no el contenido. En cambio, en la academia, pues es al revés, digamos, el contenido verbal es absolutamente clave. Lo que caracteriza un texto académico es que se deja trasplantar fácilmente de contextos académicos a contextos académicos. Bien, entonces, bueno, otro ejemplo. Le muestran a las personas unas láminas de trotting. Primera lámina, niños jugando con un balón. Segunda lámina, balón atravesando vidrio roto. Tercera lámina, señor que grita a través de un vidrio roto. Y cuarta lámina, unos chicos que corren desesperados. Entonces, bueno, cualquier niño arma la narrativa pues, que ustedes armaron. O sea, los niños estaban jugando con el balón y rompieron el vidrio y el señor se puso bravo y lo sacó corriendo. Entonces, en código restringido, uno tiene en cuenta que el niño
bueno, el niño tiene en cuenta que ambos estamos viendo las figuras, entonces utiliza muchos deícticos. Dice, ellos están jugando, está Chicho, eventualmente ese señor, y ahora a correr todos. Digamos, su expresión no es autocontenida, no es completa. En códigos restringidos uno utiliza mucho las manos, uno utiliza mucho la experiencia compartida. Digamos, hay una historia complejísima de Pedro que era parte del grupo, pero después se volteó y se metió en no sé qué cosa, etc. Pero años después, basta con decir, nos va a salir otro Pedro. Y ahí, o sea, para los que se conocen, o sea, entonces el código compartido, digamos, en chiquito, permite una comunicación muy ágil, pero es distinta de la comunicación académica, que es mucho más, o sea, profesor Guillermo Páramo, lo graba usted en una conferencia, transcribe la conferencia y es autocontenida, o sea, usted no necesita verlo a él. Usted transcribe una conferencia mía, cantidad de disparos hacia los lados. Digamos, si yo tuviera que caracterizar, yo algo supe de códigos elaborados, trabajo a veces como puente entre ellos y los códigos restringidos, pero cada vez soy más código restringido. Una comunicación de código restringido es la foto. Cuando la gente me pide una foto, pues hay mujeres que se arriman un poco más, hombres que se arriman un poco menos. Bueno. Bien. Siguiente. Bueno. Yo he dirigido pocas tesis, una de ellas se llama El hedonismo como opción moral. Y pues obviamente uno de los jurados dijo, ser hedonista es bien fregado. Gobernarse por el placer no es tan fácil. Hay que fijarse en lo que significan las cosas para uno, cómo impactan. O sea, yo cometí un sacrilegio antes ante cámara, pero digamos, espero que no lo pasen, que los editores lo editen. Digamos, si uno se va a gobernar por la búsqueda del placer, tiene que tener en cuenta su propia historia y cómo impacta la búsqueda de placer con su propia historia. Tiene que respetar los vínculos, cuidar los vínculos con los demás. No debe hacer cosas que queden feas en una autobiografía. Y también, digamos, cuidar el lenguaje. O sea, a mí me escandalizan muy pocas cosas. Pero cuando oigo a mis hijas de 15 o 16 años diciendo fulano de tal debe ser un mal polvo, pues no me gusta, ¿no? Creo que se puede decir de manera más bonita. Bueno, entonces, digamos, cuando la gente habla de necesidades biológicas, eso es un chiste. O sea, la sexualidad es un terreno, un territorio de la cultura. Siguiente. Esto es de una película sobre dos mujeres, una africana y una europea, que son ambas pastoras, ¿cómo se dice? Que migran de un lado a otro. Nómadas. Sí. Hay sugerencias. Siguiente. Bueno, esto es como obvio, lo proyecto ahí por cumplir como con un deber. Entonces, decir las cosas de manera distinta puede ayudar. Cuando llegué a rector, utilicé la siguiente expresión para describir a los profesores. Fósiles vivientes, anfibios culturales, parteras del futuro. Y soy tan de buenas que cuando dije fósiles vivientes levanté la vista y ahí estaba el fósil. Un hombre bien viejo. Eso también fue en Manizales, en ese mismo viaje. Siguiente. Bueno, para innovar hay que conocer lo que ya está hecho. Conocer
Ahora, a veces para innovar no es, hagamos cosas con más libertad de la usual, digamos. O sea, sí hay a veces tomémonos una libertad, pero muchas veces es restringámonos. Supongamos que vamos que yo no pudiera salirme de este rectángulo. Bueno, supongamos que soy un preso en la celda de una cárcel. Aquí tengo 4 espacios. Digo, a mí me metieron en 4 espacios, pues yo voy a escoger, si soy artista, voy a trazar aquí con una tiza un borde. Pero si piensen, si yo tuviera la tiza en este momento, sería más fuerte que contarles la historia. Y lo que digo es que el preso puede decir, a mí me quitan mi libertad, yo me quito, mejor dicho, si quieren que me restrinjan mi libertad, lo hago. Y esta segunda frontera, por dentro de la frontera que me fijaron los demás, la respeto. Entonces muchas de las grandes creaciones salen de eso, de decir, ¿y qué tal que lo tuviéramos que hacer con solo 2 colores? O con solo un color. ¿O qué tal que tuviera unas restricciones de presupuesto que hacen impensable comprar lienzos o comprar ese material con el cual hoy en día se imprime tan fácilmente? Entonces hay una especie de minimalismo que en el arte es muy, muy importante. Hacer más con menos recursos es clave. Yo he repetido la metáfora La otra cosa es desprenderse de lo ya creado. Es decir, yo puedo cargar los mimos para arriba y para abajo, pero de pronto debo olvidar los mimos. Ahora hay conos. Entonces, ayudemos en lo de los conos. Bueno, y hay algo que es muy bonito, y que se potencia mucho con el procesador de palabras, es que a veces, digamos, cambiando un poco la sintaxis, cambia la semántica. O sea, lo que uno dice le trae sorpresas a uno mismo. Pues cuando en el grupo que preparamos esta exposición, cuando se propuso el clítoris, pues hubo como una fascinación chiquita. Ahora, puede ser engañosa, a veces uno tiene que desprenderse de la buena idea. Bien, siguiente. Lo primero es, en las sociedades contemporáneas, la gente es sacada de la vida social, parqueada o procesada o invitada a ser creativa, en un espacio que es el espacio educativo, el sistema escolar. Y eso es rarísimo, pero es así. Es decir, para que el médico aprenda a dar razón de todas sus decisiones, el arquitecto a dar razón de todas sus decisiones, se necesita aislarlo de la vida práctica, de la vida económica, y encerrarlo entre 4 muros y ponerlo a redactar borradores, hacer cálculos y argumentar. Entonces, cuando la universidad forma un profesional es porque ha preparado a alguien para actuar con razones, dando razón de su actuación. Un profesional no puede ser un empírico, es que hasta ahora me ha salido bien cuando corro los ladrillos de para acá, pero bueno, siguiente. Hay nuevas bases de la solidaridad. Nuestra época es muy curiosa porque tenemos individualismo muy fuerte, tenemos hedonismo también muy fuerte, competencia también muy fuerte, pero también necesitamos pertenecer. Entonces, digamos, típicamente el joven está en un dilema: soy distinto a los demás, pero ¿cuál es mi auditorio? Entonces, pues me punkeo, si se puede hablar así. O sea, hago algo estilo punk para acercarme a, pues, ¿quién me va a juzgar mejor? Pues, que ya pasó por ahí. Bien, el sistema educativo aplaza la acción para prepararla mejor. O sea, en la entrada de las universidades, en la entrada de los colegios debería decir, aquí se aplaza la acción. Bueno,
Entonces un poco el tema aquí clave es el aplazamiento de la acción nos permite hablar de las cosas más íntimas o más complejas. Pues mi intuición es que cada vez va a ser más así. Es decir, la censura tiene muy poca eficacia. Hay que generar anticuerpos para... Yo me acuerdo en campaña electoral, alguien echaba un chiste pesado contra uno de los colegas candidatos. Entonces la gente se reía, incluso los que estábamos en la mesa nos reíamos. Pero si alguien repetía el mismo chiste 2 veces, la gente ya se cabreaba, se molestaba. Eso es como autorregulación. El profesional es el que conoce el porqué. Bueno, la palabra escuela viene de ocio. Entonces hay una tensión entre los académicos puros y los académicos, llamémoslos aplicados, pues estoy crucificando el lenguaje. Pero es así y nos necesitamos mutuamente. O sea, si yo no hubiera podido durante 20 años dedicarme a mis temas por el placer de haber encontrado un tema que era el terrorismo, para descubrir luego que en Colombia en el sistema educativo se estaba aplicando 8.000 páginas, toda la primaria, toda la educación básica, perdón, diseñada al pie de la letra, un modelo donde el maestro lo que hace es obedecer órdenes que están ahí en el papel, instrucciones. La pelea contra eso se llamó movimiento pedagógico. Siguiente. Unas pocas conclusiones. ¿Qué camello gobernarse por placer? Ahí me ayudaron Paola Suárez y María Carrizosa para hacer filtro con ellas. You imagine yourself, you leaving your parents' house at the age of 13. You go to another home where you, maybe even if you know someone, maybe you've ever met these people once or twice. You go to this home of these strangers, you've never been to their home. And they expect you to get there and start acting like a wife. In 1 to 2 weeks, when you're already there, they expect you to start doing everything. They expect you to start going out to milk. And when I talk of milking, you're not milking 1 cow, you're milking around 40 cows, 50 cows. And you have to do them on time, otherwise you'll be beaten. The husband will beat you. Everything you are doing, you don't do because you want it. You do it because if you don't do, someone will beat you. That is abuse. And it's happening to a lot of girls. People need to differentiate between respect and fear. If you fear someone, then you will end up making the wrong decisions. You will end up doing things to please them. Bien. Eso es una mujer más ahí, pues, que ya habíamos visto. Entonces, la conclusión que ella saca es que la cultura es valiosísima, que la cultura masái hay que respetarla, protegerla, pero no en sus costumbres matrimoniales, donde ni siquiera le dejan llevar sus zapatos viejos al nuevo hogar, y donde a la semana tiene que estar convertida en una esclava. Entonces, no toda tradición merece ser conservada. Cuando la ley choca con la cultura, muchas veces sale mal librada. Entonces, hay que cambiar la cultura, pero hay que hacerlo voluntariamente, conscientemente. Siguiente. Algún día, 4 colombianos cualesquiera que se encuentren, confiaremos entre nosotros. El país está, por cada 100.000 habitantes, 37 homicidios. Pereira bajó a 67. Medio minuto de silencio por los 67 por 100.000 habitantes que en Pereira murieron por violencia el año pasado. Debemos tenerlos presentes. Medio minuto de silencio.
décima parte. Okay. Pues si es posible recuperar el... Bueno, no importa, o sea, duraba medio minuto. Ahora, me parece que es excelente que haya pasado. Los invito, miren, en Colombia debemos felicitarnos porque la tasa de homicidios ha venido cayendo, pero la del mundo es del orden de 11 o 12 y la de Colombia sigue siendo cercana a los 30. En Bogotá estamos felices porque estamos en 18, 16. Entonces los invito a que hagamos un minuto, medio minuto de silencio. Porque siguen habiendo muertes. Ahora, me parece todavía mejor que, bueno, medio minuto de silencio y luego un saludo por parejas o por tríos o por diciéndose gracias, tú también ayudaste. ¿Les parece? Entonces, tú también ayudaste, gracias. Tú también ayudaste. Tú también ayudaste. Tú también ayudaste. Bueno, de vecino a vecino. Ustedes también ayudaron. Ustedes también ayudaron. Miren, si la vida no se pierde, la discusión sigue. Y los antiguos enemigos se encuentran y dicen, ¿se acuerda de cuando le trancamos por Abastos? ¿Se acuerda del paro de taxis? O sea, todos esos episodios superálgidos se recuerdan y se recuerdan a veces incluso con nostalgia. Cuando alguien muere, sale de esa conversación. Entonces hay que luchar porque nadie salga de esa conversación. O sea, es algo así como vamos por la paz, pero todos vivos. Y todos entendiendo lo absurdo que fue matarnos, pero también entendiendo que muchas veces los códigos lo esclavizan a uno. Yo ayudé a una gente en los años 70 a traducir, por ejemplo, un manual de telecomunicaciones que iba para las FARC. Y yo obviamente hoy en día comprendo que hubiera debido actuar de manera muy distinta. No sé si técnicamente quepa la palabra auxiliar, pero en algún momento ayudé a ese grupo. Bueno, después cuando se quemó el Palacio de Justicia, pues murió Pacú, Héctor Lozano. Se había vinculado al M-19 en parte como reacción a la persecución, según él y según su familia, injusta, de una hermana. El mismo día de la toma del Palacio de Justicia fui a un cineclub porque no aguanté la cosa de la transmisión por radio en vivo. No sabía que él estaba ahí, lo supe al par de días. Y la película que vi en el cineclub se llamaba Aguirre o la ira de Dios, de Herzog, con Klaus Kinski, que es protagonista de muchas de las películas de Herzog. Klaus Kinski está borracho, está enfermo, está vuelto nada y sigue navegando por un río amazónico con un bastón o con un palo, bautizando esas tierras y diciendo que las declara parte del reino de España o de lo que sea. Digamos, la misma situación del Palacio de Justicia pintada por el arte. Herzog es uno de los mejores cineastas contemporáneos. Y bueno, entonces de algún modo el repertorio, bueno, hay autores que dicen que a ver, digámoslo, de hecho lo que vivimos es también historia sagrada. Cuando la gente leía la Biblia o la gente entraba en las catedrales y miraba los episodios bíblicos
esculpidos, encontraron repertorio para pensar sus problemas. O sea, si uno ha leído en la Biblia el capítulo de Job, pues sabe lo que es la puesta a prueba a la que puede someter Dios a una persona. Pero no lo llamemos Dios. Puede ser la suerte, puede ser la enfermedad. Hay puesta a prueba. La humanidad durante mucho tiempo tuvo relatos que llaman bueno, la palabra viene de salvación, salvíficos creo que es. Entonces eran grandes utopías. Bueno, quiero terminar de una manera, pues una mamá viene con su niño de regalo de cumpleaños a la niña, la lleva a la alcaldía, de 3 años. Hablamos, nos tomamos un refresco y la mamá con la niña salen. Me contaron que vivían en estrato 2, que la niña me había visto en lo de la pólvora, que tal vez por eso quería conocerme. Cuando va la señora saliendo por la puerta me dice: perdón, se me olvidó una cosa, señor alcalde. Cada vez que yo le voy a pegar a mi hija levanta el teléfono y dice que lo llama. La lucha de esa niña está totalmente alineada con la lucha de la mujer africana que vimos. O sea, hay límites. Y hay límites. Puede que, digamos, la sexualidad adulta cada vez acepte más las variaciones que ustedes quieran, pero con los niños no, ni de fundas. Entonces, y en eso estamos logrando universalidad, es decir, consenso cada vez mayor en el planeta Tierra. Por eso la ciudadanía que defendimos y defendemos no es ciudadanía colombiana simplemente, es ciudadanía cosmopolita, es ciudadana del mundo. Entonces, el clic que ustedes están haciendo, yo lo siento como un clic en dirección al mundo. Jóvenes de muy distintas raíces, de muy distintas pertenencias, son capaces a través de la tecnología de librar luchas comunes, compartir admiración cuando las cosas la merecen y compartir indignación cuando lo que pasa lo merece. ¿Hay algo más? Nada. Bueno. Por supuesto, vamos a darle espacio a 3 preguntas, pero puntuales, por favor. Puntuales, si son tan amables. Tú ya preguntaste, Paloma. Allá atrás, allá el hombre de la camisa roja. El de la camisa roja. También, por favor. Dime. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Sandra Franco y para mí es un honor pues poderle hacer una pregunta a Antanas Mockus. Lo admiro mucho y mi mamá hoy me dijo, se tiene que tomar una foto con él porque él fue el que le mostró el rabo a todos y les enseñó a respetar. Entonces, súper bien. Concretamente, yo quiero preguntarle qué actividad, acción o qué haría usted pues a través de su imaginación y de todo lo que nos ha enseñado y cómo nos ha educado a nosotros, ¿qué haría para que los jóvenes no se centren tanto en ese mundo digital y aprendan a ver que detrás de las pantallas de los celulares y de computadores y todo, hay un mundo real que está sufriendo y todo? Entonces, ¿qué acción haría usted para hacer que esos jóvenes vieran que de verdad están en un mundo en problemas y todo?
Pues yo puedo contar un poco mi experiencia con mi esposa. Llevamos 21 años casados y no siempre ha sido fácil la convivencia. Adriana tiene un carácter muy fuerte. Bueno, digamos, yo en toda mi vida he sido un beneficiario de mujeres con carácter fuerte. Entonces, pero digamos, hay veces en que lo mismo nos conmueve igual. O sea, yo creo que es muy importante hacer clic en ese sentido. O sea, cuando salió el señor ese a decir, usted no sabe quién soy yo, pues cantidad de gente distinta identificó ahí uno de los problemas de la sociedad colombiana. Entonces, es como resonar, como tener comunidad moral con X persona y aprender a manifestar las cosas de manera densa. O sea, yo pienso que lo electrónico va a transformarnos aún más que lo que nos transformó el libro. Uno puede mirar cómo el libro, bueno, típicamente un buen estudiante a los 15, 16 años, no, los primeros años son terribles. Haga barritas, bolitas, letra bien hecha, ortografía, sintaxis, pero si usted resistió hasta ahí, si no lo aburrieron hasta ahí, a los 15, 16 años usted entra en el mundo de los libros y la experiencia del mundo de los libros es más fuerte para muchos de los jóvenes que la experiencia de la familia, del barrio, del mismo colegio. O sea, en algún tiempo algunos sectores religiosos reclamaron la comunicación directa del leyente con Dios vía Biblia. Hoy en día, cantidad de escritores escriben, pues no todos para jóvenes, pero buena parte del esfuerzo literario, digamos, de la humanidad tiene que ver con la construcción de una experiencia más completa. Ahora, ¿cómo van a ser los híbridos entre lo electrónico y lo escrito? Pues no saben muy bien. Yo soy medio esclavo del PowerPoint, se pudieron dar cuenta. Entonces a veces me aterro y digo, pues yo escribí eso, ¿cómo no? Me ayudaron Paula y María, pues me ayudaron, ellas me pidieron, ¿cuento o no cuento? Bueno, sirvieron como una especie de censura, o sea, a veces se me iba la mano, entonces ayudaban a decir, no, esto sí, a veces me daban seguridad. Bueno, yo creo que los jóvenes con la tecnología se vuelven más libres. Puede pasar es que no se den cuenta de lo libres que están. Hay un tema de selección de qué se comparte. Mi hija que está aquí, mi hija mayor, hizo un video donde yo decía, si yo fuera el profesor que sale en ese video, yo me suicido. Pero luego ella me contó que hizo el video con complicidad de la profesora. Entonces la profesora lee en tono muy aburrido y luego le pregunta, Pedro, ¿qué dije? ¿Usted qué comentario tiene sobre eso? Y el muchacho de adrede decía, no sé, no importa, no me di cuenta, o simplemente se quedaba callado. Yo decía, ahora, ella planteaba esa clase aburrida en contraste con el agua cristalina del mar y los pies de ella descalzos, ella filmándose. Y después un animal marino, digamos, como saliendo de la playa. Ella a los 12 o 13 años pudo hacer una cosa con sentido, con unidad de mensaje fuerte y pues nosotros no le ayudamos, ni la mamá ni yo. Bueno, pero es harto hablar de las proezas de los hijos, no debe hablar de las proezas de los nietos. Pero, bueno, de todas maneras voy a contar una cosa chiquita sobre Laima. Un día Adriana grita, Laima, el conejo, le habíamos regalado un conejo, pero con la condición de que no tomara el conejo en las manos porque le podía dar asma. Entonces Adriana la ve y le grita.
unos minutos más tarde, Laima llama por citófono a la mamá, Adriana, le dice: mamá, tú me heriste, ¿hablamos ahora o hablamos más tarde? Entonces obviamente la mamá dice: no, hablemos ya. Entonces la mamá vuelve y le explica todo el rollo del asma. Luego le dice: ya te curé o te curaste de tu herida. Y ella responde: sí, mamá, pero quedó la cicatriz. O sea, la capacidad de hacerle sentir al otro culpa o remordimiento, digamos, la manera de sembrar de manera cariñosa la reflexión, me parece que es clave. Es decir, cuando yo oí esa historia, yo dije: Laima no va a ser violenta, porque tiene un recurso verbal, tiene un recurso, o sea, bueno, una vez estuve en manos de una cuadrilla de las FARC. Me dijeron: no se vaya sin despedirse, estamos en un pueblito. Entonces, cuando fui a despedirme, me dijeron: venga para acá, vamos a hablar con Rumaña. Entonces yo dije: mis principios no me lo permiten. Me dijeron: entonces deje una platica. Y mis principios no me lo permiten. Ahí fue la última frase. Pensé, pero me dijo: está bien, váyase. Entonces yo empecé a caminar y me dijo: confiese que sintió miedo. O sea, para él tener a un notable o alguien visible socialmente en sus manos y soltarlo era un lujo. Era la época del Caguán, digamos, hay ciertas circunstancias que en el tiempo han ido variando. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Bueno, ya. No voy a poder recibir la otra pregunta, profesor. ¿Qué hacemos? ¿Qué, José? Bueno, no, ya tiene el micrófono en la mano, sí. Señor, por favor. Buenos días a todos y a todas. Yo soy Mario Neuta de la revista Inusual y quiero preguntarle al profesor Antanas. Bueno, yo le digo profesor porque también lo admiro por la trayectoria académica que tiene, aparte de su actividad política. Pero entonces, en la parte con la, digamos, media de la conferencia que nos dio, hablaba de las actitudes performáticas convertidas en actitudes objetivantes, lo que se ejemplificaba bien en la parte de los mimos. Pero digamos, ¿cómo se podría recuperar esas actitudes performáticas para que generen esas actitudes objetivantes en un momento en el que, digamos, no sé, los intentos que se han dado hasta el momento han sido los conos que resultaron cascándole a un motociclista hace unas semanas? ¿Cómo se podría recuperar esa performatividad para generar algo que, digamos, entendiendo que la cultura actualmente nos ha enseñado a ser un poco violentos? Sí. En lo que hemos trabajado, lo que hemos comprendido es que dependemos mucho de lo que creemos sobre los demás. Si yo creo que la mayoría de la gente hace el amor 4 o 5 veces a la semana, pues yo voy a terminar convertido en un atleta sexual. Entonces, ahora, lo mismo si pensamos mal de nosotros, o sea, si uno dice el bogotano tuvo un momento de cultura ciudadana bonito, pero luego dejó caer todo, pues se nos cae todo. El consumo de agua no ha caído, el pago de impuestos no se ha desmejorado, la tasa de homicidios sigue bajando, la tasa de accidentes de automóviles ha estado estable. Bueno, ha crecido un poco lo de las motos, pero es porque lo de las motos, el volumen de motos es creciente. Pero pues yo creo, yo creo que hay que recuperar cierta pureza. O sea, yo soy más educador que político. O sea, creo que se puede hacer arte con la materia prima llamada política.
creo que la candidatura tricéfala fue una pequeña obra de arte. Más era divertido, porque ese era performativo y medio. Se bajaba Peñalosa del bus y las sardinas de estrato 6 le caían por todos los lados. Y con Lucho nos quedábamos como diciendo, ¿y nosotros qué? Bueno. No.